Hoy nuestra persona en cámara es la primera vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Margarita Lifshitz. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Se pronuncia así? Sí, se Más o pronuncia menos. A ver, sí. dame la pronunciación Lifshitz. correcta. Lifshitz. Lifshitz. Perfecto. Contame cuando llegas a una oficina y te dicen, deletree, por favor. ¿Cómo Me haces? adelanto generalmente. Ah, muy Margarita, te lo deletreo, Sí. más fácil. ¿Y cómo queda deletreado? Lifschtz. Si estoy yo en el trámite me vuelvo loco. Sí, es- Te deben pedir, por favor, otra vez, ¿no? Me Sí. imagino. ¿Cuál es el origen del apellido? Letón. Ajá. Mi abuelo paterno nació en Letonia. Ajá. ¿Qué sabes de ese origen? ¿Qué sabes probablemente de lo que trajo de Letonia tu abuelo y luego quedó en la familia? Se vino muy de niño con sus padres y más familiares, escapando de lo que se venía, que ya estaba instalado en grandes partes de Europa, pero principalmente en Europa del Este. Fueron de los que, si bien migrar nunca es suerte, tuvieron suerte y se vinieron antes de que no pudieran irse, Claro, digamos. claro. A principios, mediados de los 30, los Lifshitz vinieron a Uruguay y Argentina en esa época. Bien. ¿Y tenés recuerdos a propósito de la época de tener a ese abuelo, por ejemplo? Sí, sí, mi abuelo falleció cuando yo tenía 19 años, así que sí, tengo bastantes recuerdos. Vivía acá cerca, en barrio La Comercial, Reus. Mis papás se separaron cuando yo era muy chica, entonces en realidad los tiempos con mi papá de niña también muchas veces eran con él, así que sí, tengo muchos recuerdos. Una familia muy política. Una familia muy política, sí. Por ejemplo, estaba leyendo parte de tu biografía, muy chica, digamos, si se quiere, adolescente y ya militante, ¿no? A los 14 A años. los 14 años, sí, me afilié al comité de base y empecé a militar en el gremio del liceo con 14. Y en aquel momento, ¿cómo se sentía la política? ¿Qué te motivó, qué te provocó ese interés por empezar a militar? Bueno, era como natural en mi familia, ¿no? O sea, raro era si no lo hacías, capaz. Claro. No todos mis hermanos eran militantes en esa época y yo opté por un sector dentro del Frente Amplio que no era el de mi familia. Nadie en mi familia militaba en el MPP, mi familia es toda del Partido Comunista. Sigue siendo toda del Partido Comunista, salvo algún tío, primos, segundos, pero mi familia más cercana, que es muy chica igual, es toda del Partido Comunista. Entonces, lo disidente, digamos, fue el sector, Claro. no la izquierda. Claro. ¿Muchos reproches en los ñoquis del domingo algún día o no? Desde mi mamá no, desde mi padre un poco más, pero no, siempre fue bien respetado. Capaz que chiste, somos una familia que como manejamos como un tipo de humor, de sarcasmo, que capaz que las cosas las decimos desde un lugar más humorístico, pero las decimos, Claro. entonces más. ¿Les gusta juntarse? Ahora somos muy pocos, mi papá falleció en el 2020. Así que queda solo mi mamá, la mamá de mis hermanos, porque tengo hermanos por parte de padre, y nos juntamos con mis hermanos, la mitad con mi mamá, la otra mitad con su mamá, pero o solos con nuestros hermanos. Y se discute, a veces se extraña, o por lo menos así se manifiesta, ¿no? Antes en la familia se discutía de política. ¿Notás que eso, bueno, en tu caso probablemente sí, pero de pronto entre los vecinos se habla de política? No, yo creo que cada vez menos. En mi familia sí, por cuestiones obvias. Mi madre es bastante crítica, entonces ir a visitarla es Un tema. Es más difícil que ir un domingo a repartir volantes a la feria. Dios. Pero... Y después mi grupo de amigas más cercanos no son militantes políticos en realidad. Entonces tengo la suerte de estar en otros debates importantes de la vida cotidiana de las personas que no tienen que ver con lo que pasa acá adentro. Bueno, vos sabés que iba a hacer un ejercicio contigo respecto a eso, ¿no? Tal vez te lo planteo ya mismo, más allá de que quedé con eso de la mamá crítica, debe ser complicado, ¿no? Es dura además. ¿Sí? Sí, sí. Y te tira la oreja.
Sí, claro, sí, sí. Te dicen, O me llama. ah, te llama. ¿Y ¿Por están? qué hicieron esto? ¿Qué está pasando con esto? Ah, sí. Sí, 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 todo el tiempo. O sea que tenés como esa línea Sí. marcada ahí, ¿no? ¿Te llaman en sesión también, por ejemplo? Ella llama, no importa. No importa, ¿no? Cuando sea. Está en una edad que no sabe, no le importa. Pero Está si no la impune. atendés, te reprocha Sí, después. claro. Pero Sí. mamá estaba en sesión, ¿cómo Sí, te iba a sí. atender? O audios eternos. Ah, sí. ¿Te fastidian los audios eternos? Me fastidian los audios de WhatsApp en general. Ajá. Tengo un problema con los audios de Sí. WhatsApp, pero... Que sea todo por escrito y corto. Y sí, cuando es algo divertido entre amigos, con un audio y detalle, es divertido. Pero si me decís algo importante en un audio de WhatsApp, a los 30 segundos yo ya me olvidé que me estabas diciendo. Y para volver a verlo, tengo que volver a escucharlo. Si lo pones escrito, a mí me queda, lo veo y Total. lo tengo presente. ¿Tenés muchos grupos de WhatsApp? Sí, un montón, Un montón. un montón. Bueno, te decía eso. Habrás participado en muchas instancias de eventos, celebraciones, manifestaciones, marchas que rodeaban al Palacio, ¿no? ¿Cómo veía aquella joven militante el Palacio Legislativo, esta cuestión tan solemne? ¿Cómo lo veía desde afuera? ¿Qué cuestiones pensaba cuando pasaba por estas calles? ¿Y qué ve ahora desde adentro? ¿Hay mucha desconexión entre el afuera y el adentro? Yo no sé si es desconexión, pero a veces como que nos olvidamos de lo importante de la cotidianidad de la gente, ¿no? Estamos en la rosca pensando, yo tengo esta propuesta, quiero que se cumpla, se lleve a cabo porque estoy convencida que es la solución y me pongo en la rosca tratando de que se cumpla y me olvido de un montón de cosas. No quiere decir que me olvide de lo que pasa afuera, pero terminamos pensando que lo que nosotros creemos es lo mejor. ¿Y cómo A es? todos, Claro, me incluyo. Sí, ¿cómo haces para conectar otra vez? Porque me parece que en tu esencia, una trabajadora muy desde lo social, además, debe necesitar también la energía de la gente, ¿no? ¿Cómo haces para recuperar eso? A mí esto que te decía me pasa que mi núcleo de amigas desde la adolescencia más o menos sigue siendo la misma, más o menos nos vemos seguido, nos llamamos o estamos en contacto, entonces Tu cable a tierra. es un cable a tierra porque laburan todos los días en laburos comunes, se toman el ómnibus todos los días para ir a trabajar, trabajan y estudian algunas, son madres solteras. Por un lado eso y que tal, y es un cable a tierra porque es como un termómetro de alguna cosa. Y Votan- otros son espacios donde participo, Claro. más allá del Parlamento o de la 609. ¿Votan lo mismo que vos? No todas, ¿Tus amigas? no todas. Ujú. Porque también eso me parece que... La mayoría sí, por Sí, un tema de también de apoyo. No me apoya mi mamá, votando la misma lista, me tienen que apoyar mis amigas. Total, pero además pensaba eso, ¿no? Tu mamá con esa mirada crítica que describiste, pero también debe ser que una amiga te llame la atención. Sí, Tal vez sí. es mucho más fuerte y más duro que te llame la atención un adversario político. Sí, claro. ¿Pasa eso también? Pasa, o de hacerme ver cosas que las paso por altos. ¿no? Mira, no había tenido todavía que apelar a la libretita, que tengo una cantidad de cuestiones contigo, pero ahora que describías esta situación de tus amigas, muchas de ellas madres solteras, como decías, ¿cuánto de eso que recoges en la comunidad, en el barrio, en tu grupo de amigos, te lleva luego a presentar iniciativas parlamentarias? ¿Es ahí donde te nutrís? Bueno, el proyecto más importante que presenté este periodo, o que acompañé precisamente lo redacté yo, es sobre las pensiones alimenticias para los niños, niñas y adolescentes. Sí, vos entendés que hay que ser mucho más riguroso con eso. Sí, totalmente, porque todos, creo, los que están acá hoy y en sus casas, no tienen que hacer mucha memoria para saber cuántos niños y niñas viven con un solo padre o madre, y el otro o le tira unos mangos cuando cree, Sí. o los visita cuando cree. Entonces creo que es importante. ¿Cuál era el eje de ese proyecto y qué trámite seguirá? Porque lo que planteabas
era justamente la necesidad de comprometerse de otra manera y que no queden los niños y las niñas de rehenes. ¿En qué está eso? Ingresó a fines de diciembre, Sí. enseguida empezó el receso, así que tengo esperanzas que lo empecemos a tratar prontamente. El otro día en la Comisión de Constitución y Código pedí que se sumen los órdenes del día próximos. Ya hay varios temas antes, que llegaron antes además, pero la idea es ponerlo prontamente en el orden del día e ir conversando con legisladores de otros partidos para conseguir su apoyo, que yo estoy convencida que van a haber varios. Hay temas que de pronto la ciudadanía, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, vemos que los parlamentarios plantean iniciativas que son muy de sentido común y resulta que después se deshilachan, ya sea en el trabajo de la comisión o en el plenario. ¿Considerás que en este caso vas a superar esa barrera? Yo creo que sí, porque en realidad no hay como planteos extremos que se pueda decir esto defiende una agenda que no es la nuestra. Simplemente hace que el Estado articule mejor entre sí, que las herramientas que existen machen entre ellas para que las cosas funcionen y para que todo el espectro de trabajadores sea más sencillo que aporten. ¿no? Hoy solo pueden aportar los asalariados y el espectro de trabajadores en Uruguay es bastante más grande que los asalariados. Sí, digamos como el concepto paraguas es control sobre deudores alimentarios. El proyecto plantea sanciones, plantea, digamos, que integrar una lista. Sí, primero propone crear. Sí. Hoy ya existe un registro de deudores que lo tiene la Dirección General de Registro. El tema es que el juez dice que tú sos deudor o que tenés que empezar a pagar, se crea ese registro y ese registro no sé, o sea, está ahí. Entonces, una de las cosas más importantes es que el registro va a ser de uso de otros organismos, como el BPS, como el Banco Central, para tenerlo como insumo de a quién otorgarle un préstamo o en BPS para... hoy te decía lo de los asalariados, vos tenés relación de dependencia, se te puede retener el salario. Pero si sos profesional que facturas, si tenés una unipersonal, una pymes, no hay como retenerte. Entonces uno de los mecanismos es que ese otro universo pueda aportar, hayan herramientas para que aporte que hoy no existe. Sí, sí. Margarita, dijiste, bueno, esto no tiene que ver con que sea un tema de nuestra agenda y que vaya contra la agenda de los otros. ¿Advertís que muchas veces está el prejuicio de, esta es una agenda feminista, entonces en función de que se trata de eso, ya por las dudas lo rechazo? ¿Hay mucho de eso todavía? ¿Algo así como de prejuicios? Sí, estoy convencida. Estoy convencida porque no se entiende el feminismo. El feminismo se entiende, o se entiende y no se quiere entender, como una oposición hacia los varones o una guerra entre mujeres y varones. El feminismo solo entiende que todas las personas somos iguales y que el Estado tiene que crear garantías para que eso efectivamente pase. Entonces la igualdad se produce si el Estado aporta para que realmente todos seamos iguales. A mí me lleva a preguntarte si hay un solo feminismo, o si hay corrientes, o si hay distintas formas de encarar esa defensa. No, hay un montón de feminismos, hay un montón. El 8 de marzo se ve, yo marcho en Las Piedras, entonces ahí marchamos todas juntas, no importa, pero el 8 de marzo queda muy claro que hay varios feminismos. La marcha sale de Plaza Independencia y va sumando diferentes columnas de mujeres que la raíz es la misma, pero en realidad hay bifurcaciones en lo que piensan. Con el paso del tiempo se corre el riesgo de que se desvirtúe el concepto o el eje, el mensaje central. Cuando se utiliza o para denostarlo, para sacar provecho o solo para levantarlo, para sacar provecho individual, sí. Creo que son muchas las organizaciones o las mujeres que trabajan para que eso no pase y trabajan loablemente en todos lados. No solo las organizaciones que salen en la tele, sino yo pienso en Las Piedras, que es acá nomás, ¿no? Yo vivo acá nomás. Hay un montón de mujeres organizadas haciendo cosas para
intentar cambiarle la vida a la gente y más que nada a los que más mal están. Pedrense de Montevideo, ¿cómo es eso? Nací en el sanatorio italiano en el 85, mis padres vivían acá y cuando mis padres se separan, mi mamá se va a Las Piedras porque su papá era de Las Piedras y nos vamos a la casa de mi abuelo materno y desde ahí Pedrense. Hincha de Juventud, por ejemplo. Sí, muy simpatizante. Hincha de Nacional y También, muy simpatizante de Juventud. Muy simpatizante de Juventud, perfecto. ¿Se da mucho esa lógica de barra bravas en el debate parlamentario? Sí, obvio, se da. ¿Y no es siempre, sí, ni es lo mínimo, pero se da. ¿Y eso puede ser superado? ¿Se trabaja para que nos...? O tal vez te cambio la pregunta, ¿no? Quienes estamos por fuera, vemos a veces una discusión encarnizada, pero bien fundamentada. Hay un respeto por la idea del otro, pero en otros casos no. Directamente lo que existe es una especie de show de agravios, ¿no? Cruce de agravios. Y también se ha apelado mucho a esa figura de decir, pero esto parece que fuera una lucha de barra bravas. ¿Hay que trabajar en eso? Sí, yo creo que son los menos. He caído también en esa situación. Creo que todos a veces el ritmo te va llevando, pero la realidad después de que pasan las sesiones es totalmente otra, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Y no es un discurso hay que sostenerlo, sino es porque somos parte de una sociedad que convive entre sí. Cuando trabajaba en el ámbito privado, trabajaba con personas que no pensaban como yo y había que convivir, pero no era, voy a hacer un esfuerzo, convivías. Claro, claro. Y esto del mundo digital, que parece que nos atrapó definitivamente, lo de las redes, ¿cómo está influyendo en el trabajo de los parlamentarios, de los legisladores? Imagino que como todo, ¿no? Tiene sus cuestiones positivas y negativas, pero ¿vos cómo lo ves? Yo veo que influye mal, tendría que influir bien, es una herramienta que tendría que aportar a los cambios de la sociedad y en realidad termina siendo que terminemos queriendo responder a lo que se dice en las redes sociales y no lo que pasa realmente. Y a veces las redes, o la mayoría de las veces, no tienen nada que ver con la realidad. Por un lado, Twitter es un lugar súper violento, donde la gente se dice cualquier cosa. Yo uso mucho Twitter, jamás he insultado a nadie y creo que nunca fui violenta con nadie, pero las respuestas violentas son todos los días, ¿no? Y después tenés Instagram, que la realidad la ves y somos todos felices, de colores. Entonces son como dos realidades que no tienen nada que ver con lo que pasa en la vida de la gente. El otro día estaba hablando con una jerarca muy importante del Poder Ejecutivo y me decía, mira, a mí me obligaron a cerrar mi cuenta por la violencia digital. Y ahí es donde te pregunto si no hay que también, o cuánto hay que legislar sobre estas cuestiones. Llámese la violencia digital, que se expresa de las peores maneras, allí se ven miserias de todo tipo, ¿no? Y después, bueno, otras cuestiones más, digamos, vinculadas a la evolución, como la inteligencia artificial. ¿Hay margen como para que se regule, para que se legisle? Yo creo que sí que debería, no legislar en decir lo que la gente tiene que decir, pero en el nombre de la libertad vos no podés decir cualquier cosa. Hay límites. Ni violentar a cualquier persona, ni decirle nada a cualquier persona, ¿no? Como hace 80, 90 años, algunos discursos estaban naturalizados y después pasó todo lo que pasó en el mundo, tal vez si se hubiera controlado, no existían las redes sociales. La sociedad en general hubiera parado todo lo que se venía. Lo mismo pasa ahora, en otro nivel. Vos no podés, en el nombre de la libertad, llevarte puesto a todo el mundo. Tu libertad está bien, pero no podés violentar a todo el de alrededor porque vos crees que las cosas son así. ¿Es materia legislativa? Yo creo que sí, en la vida, no en las redes, porque bueno, sí, mi discurso en un bar tiene que ir consecuente a lo que digo en las redes sociales. Si yo te agravio en una esquina, en un bar, en un aula, se me va a sancionar. Bueno, en las redes sociales debería ser igual.
Cuando comenzaste con la militancia, había seguramente un concepto de la ética aplicada a esa militancia, ¿no? Luego te tocó transitar por otros cargos de responsabilidad hasta que llegás al Parlamento, a la Cámara de Representantes y además en este caso a la primera vicepresidencia. ¿Cómo se aplica la ética a la gestión parlamentaria, legislativa? Yo creo que la ética está en cada uno, ¿no? Entonces, si vos llevas los valores con los que vivís a todos los lugares en los que estás, sí, es decir, no es más menos ético, no debería ser más menos ético. Si yo intento transitar de determinada forma, cuando estoy en el Parlamento tiene que ser igual. Creo que los que pasan límites acá los pasan en otros lados, no es que los pasan acá. Quien es violento o violenta acá es porque es violento en otros espacios de su vida, ¿no? Porque si vos sos violento conmigo solo porque yo pienso distinto, qué miedo cuando no hay cámaras, ¿no? Con los que piensan distinto. Entonces creo que en realidad no está bien pensar la ética, depende de dónde estás. Hoy decías, antes de las cámaras, de lo que te representa este espacio. Sí tenemos que esforzarnos por lo que representa. Pero en realidad tenemos que ser éticos en todos los espacios. Claro. Volviendo a esa cuestión de ver el palacio desde afuera y después estar en él, mencionabas que hay que hacer como un ejercicio para estar en contacto con los temas que le preocupan a la gente. Pero al propio Frente Amplio le ha significado una autocrítica muy potente cuando te aislás de la base, ¿no? ¿Se trabaja en eso? Perdimos una elección. Bueno, sí. Claro. Y salieron con el cara a cara, ¿no? Sí, sí. ¿Aprendieron de esa lección? Sí, yo creo que aprendimos mucho los que estamos en lugares de responsabilidad y los militantes, que nos está costando ver todo lo que aprendimos, cómo aplicarlo, ¿no? Creo que sí, que las críticas mayores las estamos viviendo de adentro. ¿Tenés adversarios políticos, pero entre esos adversarios políticos tenés amigos? En el Parlamento tengo gente a la que me llevo muy bien, le tengo mucho aprecio. Puedo decir que hay gente a la que le tomé mucho cariño, no tengo amigos parlamentarios. ¿Pero invitarías a comer a...? Sí, alguna... he salido a comer con parlamentarios ¿sí? o parlamentarias de acá. ¿Y de qué se habla en una...? Primero, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta, digamos, ser anfitriona o preferís invitar? Me gusta cocinar, pero no, la anfitriona ya no tanto, Sí, ¿no? sí, pero un barcito, después de una claro. sesión larga, ya lo he hecho. Está. ¿Y ahí te dicen prohibido hablar de estos temas o...? No, depende como... Hay algunos con los que podés hablar y hacer chascarrillo de lo que dice el otro. Hay otros que no, y no sé si comparto un bar, pero con un montón sí. Sí. Sí, sí. Y se habla de todo, entonces. Y se habla de todo. Se habla de todo. Volviendo sobre eso, no es caer en el discurso tremendista, pero hay una democracia que tambalea cuando la gente pierde confianza en las instituciones y en los representantes. ¿También se trabaja en ese sentido? Sí, yo creo que se tiene que trabajar en ese sentido. Y que la gente vea negativo eso de discuten y después sí. Están a los abrazos, tenemos que cambiar eso. Se tiene que ver como positivo. ¿Cómo no voy a poder llevarme bien con la persona que convivo? En 5 años voy a convivir la gran parte de las horas de mi vida acá adentro o afuera, cruzando. Claro. Si no puedo convivir con el que piensa distinto, está difícil construir para el resto, ¿no? Claro. Bueno, una pena que se nos ha ido el tiempo. Me gustaría en el cierre que me dijeras dónde tenés, hoy decías tu cable a tierra a las amigas, ¿no? Pero hay momentos donde decís, quiero bloquearme, quiero concentrarme en mí, pensar en mi proyección, en mis ideas, no sé, como sanar, digamos, después de todo esto que a veces resulta tan demandante. ¿Los espacios de paz? Sí, espacios de paz. Mi novio o mi gata, o sea, cualquiera de los dos, o las dos personas. ¿Y tu novio te acompaña, digamos, en las ideas o también es crítico? Es un poco crítico. Es un poco crítico. ¿Crees en esta cuestión de la astrología, representaciones de signos y eso? No creo, pero como es el dicho de las brujas, pero que las hay, prendo la velita de miel los 11. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Perfecto. Margarita Lischwitz, ¿lo pronuncié bien ahí? Sí. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniel.